Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Bienvenidos a la tarde de hoy, a familia, amigos, pupilos, compañeros. Nunca es más esta casa de la poesía que cuando presentamos a alguien de la casa, valga la redundancia, cuando alguno de nuestros alumnos o de nuestros profesores, como es el caso hoy, decide que quiere presentar aquí su última publicación, que, como es el caso de nuestro querido profesor Alberto Guirao, que efectivamente ya lleva mucho tiempo siendo parte de esta familia y de esta casa, entonces siempre es una alegría este tipo de actos. Y además también acompañado, tanto aquí en el escenario, por Mónica e Iñaki, como aquí entre los asientos, y la gente que nos está viendo desde internet. Últimamente se habla mucho, con más o menos sorna, de estos poetas que se meten a novelistas a ver si rascan algo más de ventas, no sé. Luego Alberto nos contará cómo va eso, o muchos de los que hay aquí, que lo han probado. Pero bueno, fuera de cosas extraliterarias, de factores extraliterarios, yo creo que es un fenómeno el de los poetas novelistas que sí que hay que prestar atención, porque nunca es lo mismo. Siempre ahí hay una cosa, una voz, una manera de frasear, un ritmo, unas imágenes, una manera de concebir el arte narrativo que siempre es diferente de alguien que viene de la poesía que de alguien, no digo ni mejor ni peor, sino diferente e interesante de estudiar, de alguien que viene de la poesía. Y sobre todo en el caso que nos ocupa, Llegar a Saramara, de la primera novela de Alberto Guirao, que fue premio Fundación Antonio Gala, porque, como todos sabemos, Alberto, además de profesor por la mañana y profesor por la tarde, aquí en la Fundación, por la mañana en la secundaria, es autor de los poemarios Ulises X, Los días mejor pensados y Ascensores, por lo que obtuvo, por ejemplo, el Premio Valencia Nueva de Poesía y el Premio Nacional Félix Grande, aparte de haber recibido becas como la residencia en la Fundación Antonio Gala Jóvenes Creadores y la residencia de estudiantes de Madrid también hace unos pocos años. Entonces, como digo, siempre es algo a lo que hay que prestar atención, esto de los novelistas, de los poetas novelistas, y hay algo, vamos a ver qué nos cuenta Alberto y sus compañeros de la Mara, que yo he empezado a leerla y promete, o sea, lo digo con conocimiento de causa, todo lo del fraseo de las imágenes y esa perspectiva. Y bueno, os dejo en sus manos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es una alegría que un compañero pues traiga un libro y además nos haga partícipes un poco pues, de su presentación. Y bueno, habíamos hablado con Alberto que no le apetecía mucho enumerar todas sus becas, sus premios, sus títulos y demás, porque tiene muchas cosas. Y yo venía decidida, aunque ya lo ha dicho Pablo, a remitiros a Wikipedia, porque aquí está Alberto. Y ahí está toda su obra. Entonces, pues nada, Llegar a Saramara es un libro que se lee muy rápido. Por lo menos yo lo he leído muy rápido. Sí que es verdad que tiene como dos tiempos. Empiezas un poco más despacio, pero luego ya no puedes parar y se queda. Y es un juego de tiempo, ¿no? Es un juego de tiempo. Realmente ya el título dice Llegar a Saramara, que es como un final, pero realmente empieza llegando a la Mara. Y lo anuncia una muerte que es un final y es el principio de la novela. Entonces, no sé, es ya muy prometedor, ¿no? Y no sé qué podríamos hablar un poco más de este tiempo que no es lineal, que es... Sí, hemos estado comentando el otro día... ¿Se me oye? Sí, pues no voy a coger el micro. El otro día comentando con Alberto un poco de las primeras impresiones y del libro, en todo momento a mí me estaba remitiendo a la concepción del tiempo que a lo largo de la historia ha tenido la humanidad, de esas dos grandes líneas temporales, ¿no? La que es lineal un poco y la que es cíclica, por otro lado. Y comentaba que
en el siglo XX parecía que se había inaugurado una tercera forma de contar, que es fragmentaria, y que era lo que me repetía este libro constantemente, que era un puzzle que solamente cuando lo terminabas de hacer era cuando lo entendías, o que cuando terminabas el puzzle pues llegabas a entender qué era lo que te estaba pasando, ¿no? Y era un poco lo que habíamos compartido Mónica y yo también, luego en las siguientes experiencias. Y bueno, pues, ¿cómo te sientes heredero de una cierta experiencia? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, porque si no tendría sentido estar hablando a una butaca vacía. Muchas gracias, por supuesto, a Pablo por presentar, a Julieta Valero, a José Hierro, a Rosana, a todas, ¿no? Gracias aquí. Y ya, pues no sé muy bien por dónde empezar. Bueno, disculpad la voz, porque van a hablar un poco mal por la parte de esto que cuenta Pablo de el pluriempleo, ganándome la vida hacia mi bonita voz, dando clase o en el instituto o aquí. Y nada, que un poco fastidiada. Intentaré no hacer grandes esfuerzos. Bueno, me interesa en primer lugar esto del salto de poeta al novelista, ¿no? Que comentaba Pablo. Yo recuerdo el último poemario que publiqué, Ulises X, ¿verdad? Que ganó el Valenciano, que salió con Imperio, recuerdo algo como Jesús Munares que me decía, pero esto no es lo que se suele tener más venta, no sabe, ¿verdad? Hay muchos años que eso me lo dijeron en libros de poesía, y entonces está acostumbradísimo, ¿no? A recuerdo un poco. Entonces, claro, no sé si con la novela se vende mal, luego uno no se mete a hacer novela por eso, ¿no? En todo caso se va a llevar un golpe. Nada, yo creo que ojalá sea un bonito fracaso más, ¿no? Que es lo que además nos gusta, ¿no? a los poetas. Pero bueno, no más fuera, en realidad no hay una diferencia también muy grande entre poesía o narrativa, y lo comentaba con un compañero de curso también. Por parte de esto, esa conciencia tal vez fragmentaria, que tiene que ver también con la preocupación por el lenguaje, ya sea para la prosa o ya sea en el verso, en el que se estudian esos elementos expresivos, ¿no? más allá de la trama que sí que interviene en la novela. Bueno, quizá haya, claro, hablar mucho del siglo XX, imagino, de la novela, ¿no? Esa fragmentariedad. Hay una lectura que está de fondo, que aparece en las primeras páginas, ¿no? En el primer párrafo, que es Pedro Páramo de Rufo, que creo que, bueno, no creo que queréis comentar algo de esto. Sí, pero sí, sois unos lectores muy buenos, ¿no? Vosotros, todas las gracias a ellos que están aquí, que cuando tengan la presentación digo que mejor, que puede ser más oportuno tener a dos alumnos y que sean además Iñaki y Mónica, porque ya había tenido una experiencia anterior en la que me habían hartado preguntas y todas muy pertinentes, muy bien formuladas, así que creo que no puedo tener mejor en mano, ¿no? Para presentar la novela. Claro, quizás esto de la fragmentariedad puede que precisamente tenga que ver con el salto de la poesía, ¿no? de cómo en un interés disperso. No, sepárate. Sí, así, vale. así. Con un interés disperso, que tal vez sea más propio de la poesía, pueda yo acabar componiendo un puzzle, un mosaico que dé lugar a una novela, ¿no? Por lo menos a un texto en el que se sostenga una narrativa, que haya una historia que avance más allá de estos ejercicios que muchas veces son estéticos, son, bueno, tienen que ver con voces narrativas, ¿no? O tienen que ver con otras cuestiones más allá de la propia trama en sí. Bueno, sí te refieres a eso. Sí, bueno, y que quizás también tiene mucho que ver con cómo actualmente entendemos la realidad, ¿no? Construimos quizás la fotografía y el cine, ¿no? Nos han abocado a entender nuestra vida, nuestra propia vida, a modo de flashes, de imágenes concretas, de saltos, de vueltas atrás en la trama, un poco, ¿no? Y esas experiencias que que originan pues, la fotografía, el cine, quizás nos constituyen de manera diferente, ¿no? Y a la hora de pensar y de crear, nos llevan también a crear de un modo diferente. Ya no es tan lineal, ya no es
no nos entendemos como un eterno retorno, sino que pues, es todo como más raro todo, ¿no? Claro, sí, es lo que me hace falta ya como en el siglo XX, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Bueno, ya se explica sobre esto, pero cómo se complejiza lo que es la idea de identidad, ¿no? Y lo que es el relato identitario. Por conectarlo y bajarlo un poco a la realidad de la novela, ¿no? La novela, es decir, las ramas, que tuviéramos que leer la sinopsis, bueno, la leo, de hecho, si no, están por aquí. Dice, en su lecho de muerte, la madre de Valeria le entrega una foto firmada en el reverso, Giuliano Migliozzi, el hombre que las abandonó. Años después, Valeria ve ese mismo nombre en una antigua revista publicada en la ciudad de La Almara, a donde decide viajar para encontrar a su supuesto padre. Entonces, bueno, el punto de partida, pero claro, es este descubrimiento de la identidad, ¿no? Esta investigación sobre el propio pasado o la propia identidad, aunque yo supongo investigar sobre otros, y esta idea de cómo investigar, de cómo buscar es también inventar, ¿no? De cómo la investigación es también invención. Porque al final todo consiste en escuchar un relato o en reformular un relato o en combinar los relatos que hemos escuchado. Entonces, bueno, la comisión que me interesa y creo que tiene todo que ver, ¿no? Con esto que estaba comentando ya, de esa idea de identidad del siglo XXI, de cómo construimos estas narrativas y que son complejas y dialogan tanto con nuestro pasado como con el pasado de los otros y cómo se van reformulando. Y bueno, al final, ¿qué es lo que da el texto? Es decir, cuando pasan los años, parece que todos los años que han ido, o al menos yo lo veo un poco así, que han tenido otro, y solo el texto permanente. Parece que solo el texto, no voy a decir verdad, porque no es verdad, pero es lo que queda como testimonio. Sí. Además, luego, en ese juego que estableces a la hora de construir la historia, bueno, Mónica, en esas conversaciones que hemos tenido, Mónica señala muy bien pues, el Pedro Páramo, ¿no? El parentesco que establece tu novela con el Pedro Páramo. Sí. ¿No? Luego también hay que señalar que son dos historias que empiezan a la vez, pero en dos puntos diferentes, ¿no? Y que se van acercando hasta que confluyen, ¿no? Entonces eso también es algo muy novedoso porque en un principio, pues bueno, causa un poco de inquietud y demás porque pero enseguida ves la conexión, ¿no? Enseguida ves la conexión. Yo me fijo mucho en una cuerda que sale en la novela, que parece como que atraviesa toda la novela y que va hilando, esa cuerda hila todo lo que se dice aquí, ¿no? Entonces es por materializar un poco, por hacer algo lineal, porque realmente no hay nada lineal aquí, ¿no? Y lo que sí que hay es mucha poesía también, porque no hay que olvidar que Alberto viene de la poesía y nos regala un montón de imágenes, y sobre todo en la segunda parte, y bueno, uno no lo puede evitar, ¿no? Alberto, uno no puede evitar meter algunas imágenes, como por ejemplo, soy una niña con remolinos, bucles, cimas y estuarios labrados en mi pelo, o no sé, como por ejemplo, Gabriela pensó que mentir a un niño era una forma de quererlo, cosas así, ¿no? Que son pequeñas perlas a los que nos gusta tanto la poesía, ¿no? Pues siempre es un regalo. Entonces, claro, y yo creo que en esa parte precisamente está la intuición del poeta, ¿no? O al menos esta idea que tenemos de que la poesía surge, que se trabaja, ¿no? Y digamos que se puede pulir, pero que sí que hay algo muy emocional en ese origen, ¿no? Hay cierta necesidad. Porque todo lo otro, bueno, empezar por la selección, justo de esta parte, que creo que representa bien lo que estamos hablando, ¿no? Porque todo lo otro que hay los tipos narrativos que se van cruzando y, claro, eso al final es un ejercicio de artesanía narrativa que está entretenido a veces, pero otra forma parte del aburrido oficio del novelista, que escribe una novela de muchas cosas, o al menos a mí me parece que son cosas muy aburridas, y que tienes que estar haciendo esquemas, investigando sobre historias que tampoco no se entienden ni interés por ella. Pero bueno, creo que ahí se nota también esa distancia entre oraciones mucho más poéticas como la que ha leído Mónica, y luego todo este tema de los tiempos que se cruzan, de que todo encaje bien, de que haya visiones complementarias, que hablen de lo mismo, que parece que el libro se pierde y al final se retoma de nuevo a través de algún elemento que aparece por sorpresa, ¿no?
Claro, eso es mucho de trabajo, sí, casi de diseñador, no sé, o arquitecto de relato. Claro, yo por ponerle así un poco una imagen, yo veía la historia contada encima de un escenario y los diferentes focos que se van iluminando, que es la diferencia temporal, ¿no? Entonces van iluminándose de un lado a otro, entonces hace un juego caleidoscópico muy chulo, la verdad, para leerlo. Y bueno, podríamos hablar también de Damara, ¿no? ¿Cómo funciona Damara en la novela? Porque Damara tiene olor, Damara tiene color, Damara tiene como un carácter, entonces existe, ¿dónde está Damara? No la he buscado en el Google Maps, sí. Sí, bueno, el escenario es muy importante dentro de la novela, ¿no? Esta ciudad que es imaginaria en principio, pero no hay ninguna que se vea así. La idea que yo tenía, mientras escribía la novela, era más parecida a la de estos cuadros de estos paisajes del romanticismo inglés, ¿no? De medio encolonado o de Turner, ¿no? Esta gente. En los que todo es brumoso, en donde más que un paisaje nos sitúa, nos ubica en una experiencia emocional. No, para mí tenía más que ver con eso. Era un escenario sobre el que montar el resto de piezas, personajes, etc. Un escenario que precisamente le diera como más carácter de, no sé si de realidad, pero bueno, sí de verosimilitud, ¿no? A todo lo que funcionaba dentro de la ciudad. Claro, bueno, no sé si os pasa a vosotros. Es decir, yo cuando veo estas películas producidas por Netflix, donde todo es muy nítido, ¿no? Estas imágenes de HDR, donde puede, si haces uno, observar el patio del vecino que vive en el sexto piso, no lo creo. Y yo eso no me parece que sea real, porque creo que la experiencia que tenemos de nuestra vida hoy, o de la vida que nos cuentan, o de las vidas que vemos, son mucho más brumosas realmente, no tienen ese nivel de nitidez. Entonces me interesaba eso, ¿no? Como que la historia transcurriera sobre una especie de bruma que tuviera que ver con el recuerdo, con lo impreciso de la memoria, y es decir, que tuviera un fondo de grano gordo de la foto, ¿no? Estas fotos ambiguas que no tienen mucha precisión. Eso me interesaba y me parecía que ahí precisamente entraban esas otras experiencias que comenta Mónica sensoriales. No, al final la vista es un sentido muy contaminante, ¿no? Y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Entonces tenemos la sensación de que la vista lo contamina todo, ¿no? La imagen lo contamina todo, y no podemos percibir esos sonidos, esos olores, ¿no? O esas temperaturas. Entonces, bueno, para mí esa idea funcionaba en la novela. Quizás porque tampoco sabía muy bien dónde situarla. Y bueno, creo que la portada de hecho lo cuenta mejor que yo, ¿no? La portada de la novela, que es una foto que tiene algunas décadas, una foto que de hecho, como lo han comentado, se ve hasta el grano lo mejor todavía. Es una foto de un fotógrafo, como curiosidad, de un fotógrafo italiano que se llama Ugo Borsati, es un fotógrafo triestino, o al menos que ha pasado toda su vida en Trieste, y que sigue vivo, no sé, tendrá casi 100 años. De hecho, creo que estaría bonito que me diéramos pues en ese compartir la experiencia de lectura con Mónica, pues diciendo, ¿no? que ayer recordaba como esas fotos en sepia, yo le decía que me parece que más que una geografía era una experiencia sensorial, ¿no? Un marco sensorial. Y otra de las cosas que también decíamos que nos generabas en la lectura con tu novela era que había muchos huecos, muchos vacíos que el lector tenía que poner ir rellenando, ¿no? O sea, es como esos, como cuando construimos nuestra memoria y los huecos los vamos rellenando. Tú en esta novela has hecho un poco eso con nosotros, ¿no? El hecho de generar vacíos y que nosotros vayamos rellenándolos y podamos, y curiosamente pues, coincidimos mucho en lo sensorial. Sí, bueno, eso lo hablábamos el otro día, es decir, creo que un lector puede tener esa experiencia entre la novela está junto por parte. La segunda sección es muy breve, no sé, son 30 páginas, no es algo así. Y un lector puede tener esa experiencia de completar información entre la primera parte y la segunda.
No, que eso, Pero es un poco el paralelismo que hace el lector con el personaje principal de Valeria, ¿no? Que al final tiene que rellenar los huecos de su memoria que no ha construido por la ausencia del padre, ¿no? Que es esa búsqueda de identidad. Entonces, el lector tiene una misma experiencia rellenando los huecos. Sí, total, bueno, puede ser hasta alegórico, ¿no? Tiene que ver con la vida del protagonista. Y claro, esto realmente procede, y bueno, es una forma de hablar de la génesis de la novela. Y creo que esa sensación viene de eliminar una parte que originalmente estaba en la novela, que era la más intensa, que era la segunda parte, ¿no? Y al final esa la voy quitando por motivo de tensión y creo que no hace falta. Y bueno, esa particular no existe, que yo tuve que escribir y me tiré un tiempo escribiendo la que completar dentro de toda cuando era la novela. Podríamos hablar también de Giuliano Migliozzi, ¿no? Porque podría ser este señor de la fotografía. Sí, habría una posibilidad muy remota, una entre muchísimos millones, de que a lo mejor estuviera viéndonos también, ¿no? ¿Podrías contarnos también? Vale, esto no es nada de eso. Sí, además me parece un sitio muy apropiado para dar, porque claro, yo el primer poemario que publiqué, que se titulaba Ascensores, lo publiqué gracias a un premio interno que tenía esta casa, que era Marcos Trepaú, en homenaje a un querido alumno, ¿no? de la Fundación. Y en ese librito hay un poema encabezado por una cita que además la cita como per se bastante mal, bueno, lo digo, ¿no? Para que funde. Sí, ¿verdad? Dice, soy el primer poeta, decía algo así, no sé si no sé, soy el primer poeta que utiliza, que comienza con el símbolo del infinito, la noche es cuando sol regresa. Pero bueno, aquí el caso, debajo de esa cita aparece un nombre, el nombre de Giuliano Migliozzi. Sí, a mí Giuliano Migliozzi ya en mi vida, en 2010, por eso, 2010 más o menos. Claro, pues eso, si no sé si es verdad que se existe o no existe. El caso es que hace un mes, pensando en las presentaciones de la novela y en que Giuliano Migliozzi, que es este padre que Valeria busca, ¿no? Es importante, ¿no? Dentro de la novela, digamos que es el protagonista, ¿no? de la novela, pero al final, bueno, el co-protagonista, con Valeria. Me decidí a buscar por internet a ver si lo encontraba, porque me sonaba que en algún momento lo había encontrado, que había dado con un perfil en Facebook o algo así. Claro, mi sorpresa, que realmente no es una gran sorpresa, es que las primeras 40 páginas de resultados de Google tienen que ver con la novela. Claro, porque no me aparece en la descripción. Entonces eran todos links a librerías, a la editorial, lo que sea. Ya se ha enterrado. Claro, entonces Giuliano Migliozzi ya no existe como persona, menos en el mundo virtual, sino que existe como personaje de novela. Que no sé si es una forma de caer bajo, de caer alto o de qué, ¿no? Desde luego una forma de existir, no sé si le daría la gracia a él. Por eso ojalá no lo esté viendo. No, yo creo que no se entere, espero no lo veremos otra persona en la vida. Tienes que dar un libro. Tiene que dar un libro y puede que sea señor de la fotografía. Es decir, yo creo que existe una posibilidad de que sea precisamente esa persona, ¿no? Tiene que ser mucha casualidad. Bueno, no, de hecho, Giuliano Migliozzi fue. No recuerdo bien, claro, esto pasa como con el gran gordo de la fotografía, ¿no? En mi memoria tampoco, no es alguien especialmente memorable, entonces no sé por qué utilizo ese nombre. Creo que fue un señor, un hombre que conocí una noche que salí de fiesta con una amiga en Roma, donde estaba de Erasmus, que no era importante, que era una persona cercana, acababa hablando con él, no sé si hablaba español o italiano, no me acuerdo de nada de eso. Y escribía esta amiga por WhatsApp, a ver si se acordaba de algo más, claro. Yo estaba dispuesto, como Valeria cuando hace la investigación dentro de la novela, estaba dispuesto a que me dijera, pues mira, no, en realidad nunca dijo eso, esos versos que utilizaste no son los que dijo él, en realidad eran dos personas, Giuliano y Migliozzi, ¿no? No sé, bueno, me habría preocupado también por mí mismo, ¿no? Si hubiera sido así. Pero claro, estaba preparado para lo que dijo finalmente, que es que no se acordaba de nada. Ella no se acordaba de nada. Se acordaba
pasaba otros días, ¿no? Pero ese concretamente no lo recordaba. Pero fijaos si fue algo trivial para nuestra vida de primera juventud, que no se acordaba. Bueno, otro motivo más, ¿no? Nosotros haciendo esa labor de investigación, una de estas cosas de la fragmentariedad... ¿Pero habéis encontrado...? No, hemos encontrado un dato, que es 1989. Y Giuliano Migliozzi en la novela nace en 1989 y no sé si es una especie de trasunto o alter ego o heterónimo de Alberto Guirao. Bueno, es que al final en la novela sucede que todos son trasuntos tuyos. Para que todos los personajes, es una novela autobiográfica, aunque a veces como novela de ficción, pero es una novela yo cuando la leo, bueno, de hecho hace mucho cuando la leo, no la novela de él, claro, pero es una novela que habla de mí mismo, ¿no? De todos los personajes soy yo. Entonces, a ver, yo creo que hay otra forma de escribir, ¿no? Digo soy yo, son personajes conocidos, ¿no? Y creo que hay otra forma de escribir, que al final utilizamos los materiales que tenemos a la mano y que cuando aparece un jardinero, yo no tengo amigos jardineros, porque no fui jardinero, es decir, yo no tengo nada en contra de los jardineros, de hecho me quedan que ser que está aquí como un oficio de las personas, pero lo que digo es que cuando veo ese personaje que es jardinero, pienso en alguna persona que conozco, ¿no? Sí. Pero sobre esto lo hace todo el mundo. Entonces, claro, me recuerda muchos momentos de vida que están ahí y creo que, claro, ya están más ahí que la realidad, como se me han olvidado. En ese juego que haces del tiempo hay una cosa que ocurre que es muy curiosa, que a mí me gusta mucho y es que los personajes cambian como de edad también. Hay momentos en que hay una muchacha que se llama Olinka, que de repente puede ser una niña morena o una mujer rubia, y la propia Valeria también vuelve a la niñez y escapa corriendo de allí. Y luego también hay lugares que cambian. Por ejemplo, o por lo menos a mí me parece que cambian, ¿no? Cuando ella tiene una gata dentro de una habitación a una zona oscura para ver si puede pisar, y hace como si estuviera teniendo un contacto con otro plano de tiempo, ¿no? Con otro más allá que me vuelve a remitir otra vez a Pedro Páramo también, ¿no? Con esa zona un poco esotérica, un poco... Entonces, eso es... no sé si lo has querido hacer un poco, si has sido consciente, muy bien, pero a mí ese juego de tiempo me ha entrado a mí también en esa visión, ¿no? Sí, quizás responda a estos escenarios oníricos que no sé muy bien a qué época pertenecen, ¿no? Son temporales, tienen esa capacidad de jugar, de cambiar según cuándo se visitan o con qué expectativas se están visitando. Claro, y ese universo olímpico también, y ese sentido del cambio, de lo que permanece y lo que no, tiene que ver un poco con los miedos, ¿no? Tiene que ver, sobre todo tiene que ver con la muerte. Es uno de los grandes temas del libro, con lo cíclico, con lo que permanece, con lo que se modifica, lo que vuelve a hacer, ¿no? Hay algo ahí que todo es susceptible de cambiar. Y sí, no sé si es como no sé de dónde viene eso, no sé si es un exorcismo, no sé si algo se lo he hecho a propósito o no. Y justo los momentos en los que hay un cambio en el escenario cambia porque contribuye a avanzar en la trama. A lo mejor es lo que estás pensando tú, bueno, no voy a poner algo así, pero la habitación, ¿no? Contribuye a que la trama avance. Hay un salto de lugares imaginarios como eran para otros que no son imaginarios, que aparecen en la segunda parte, porque son lugares como muy precisos y reales. Pero bueno, yo no sé, son intuiciones que tengo. Creo que a lo mejor está conectado a este tema que voy a tratar de la muerte y de los miedos al cambio. Pero realmente la escritura fue muy intuitiva, aunque luego haya conocido mucho el texto, ¿no? Fue intuitiva porque al final es una novela, para mí ha sido una novela sobre aprender a escribir una novela. Y una novela que ha dado muchas vueltas, con muchos años trabajando en ella. Y durante esos años he aprendido muchas cosas, no solo por escribir la novela, sino por leer también y por charlar. Entonces, bueno, quizás ese cambio tenga que ver con todo el tiempo que ha pasado, mientras ha desarrollado la escritura. Bueno, hay una frase que aparece en la novela que es nada es lo que parece, que al final es un poco lo que sucede todo el rato, ¿no? Nada es lo que parece. Todo lo
de su infancia, todo lo que ha rellenado, ¿no? Y luego, cuando se enfrenta a la realidad, pues no es nada como ha proyectado, no es nada si encuentra a su padre o no encuentra a su padre, no es nada como proyecta, ¿no? Entonces, me parece que un nada no es lo que parece, es algo muy representativo. Bueno, sí, esto es algo que solemos hablar mucho, ¿no? Y que al final estamos, yo creo que más o menos de acuerdo en que lo importante y cuando quiero poesía, ¿no? Recordar no solo tanto la certeza que alcancemos, sino las preguntas que nos hagamos. Entonces, creo que lo que tenía claro es que el libro la novela iba a acabar en un fracaso, o ¿no? de algún tipo. Porque uno puede encontrar lo que buscar y que eso sea un fracaso también, ¿verdad? De hecho, suele serlo habitualmente. Claro. Claro, es que hasta qué punto queréis buscar una identidad propia, queréis construirla, no te está condenando, ¿no? También. O hasta qué punto, claro, la moneda es dicho, no ha estado en esta situación. Para eso está la novela, para imaginar al otro, no para la situación del otro, del otro en este caso. Pero ir detrás de la búsqueda de un padre tiene que ser algo terrible, ¿no? En cuanto, sobre todo, si lo acaba de encontrar, ¿verdad? Pues si no lo encuentra, bueno, puede aprender mucho sobre ti mismo. Pero si lo encuentras, pues quizá no es lo que esperas. Hay algo que dice aquí Valeria, que dice, como no podía ocurrir de otra manera, yo iba olvidando mi infancia a medida que pasaban los días en Tarmaga, o más bien iba sustituyendo por la de Miliotchi. O sea que ella va sustituyendo toda su infancia, digamos, construida en su imaginación, ¿no? Por lo que va encontrando en la realidad, va cubriendo toda, va siguiendo esas pesquisas que la van llevando a descubrimientos y poder hacerse, pues esa identidad, ¿no? que anda buscando. Sí, a través de la suplantación, que es una forma de tener identidad. Suplantando, bueno, todos somos un poco suplantadores, no diría identidad. Claro, es una de las fórmulas para construir quién eres, no suplantar la vida de los otros, o acercarte a la vida de los otros. De hecho, escribir tiene que ver con eso también, y por eso escribimos. Está muy manido, ¿no? Lo que decía persona, ¿no? De que al final somos fingidores. Entonces, la escritura es una forma de fingir, también la identidad es una forma de fingir, construir el relato personal, ¿no? Una forma de fingir. Y sí, no sé, es decir, hay por ejemplo este personaje de niño, ¿no? Porque la novela desde el principio alterna dos voces, ¿no? Una de un niño y la de Valeria, que emprende esa búsqueda. Estas son voces que se van combinando. De hecho, el niño está al mismo nivel de protagonismo que ella durante buena parte de la novela. Claro, y esa conversación que se establece entre estas dos voces, al final, para mí tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la construcción de la identidad de cada uno, si son la misma persona, hasta el punto de no ser la misma persona, no serlo. Pero bueno, llevando mucho más a lo concreto, sí, no sé, no sé qué más añadir. En la construcción de esta identidad entra en juego lo que te cuentan los otros, no entra en juego la vida de los otros. Pero al final la enseñanza o el tema, bueno, la enseñanza, no sé si es una enseñanza, pero lo que yo quería trabajar con la novela era esa fragilidad del relato personal, ¿no? De cómo la biografía es un relato más. Bueno, no es un relato más, porque no es un relato más, pero como es una construcción homérica, también muy de relato médico, la mayoría de las veces. A lo mejor hay alguna más experimental, no sé, pero la mayoría de las veces. Tú comentabas hace un momento que para ti es una experiencia de escritura, ¿no? Un aprendizaje. Y yo le comentaba a Mónica que yo estaba ya un poco cansado de estos escritores que hacen novelas sobre escritores y contando vidas de escritores. Y esto no siendo una novela de género y no siendo un escritor hablando de su vida como escritor, sí que hay momentos, esa fragmentariedad te ha permitido dotar de momentos de misterio, momentos de acción, momentos de reflexión. Creo que eso que nos permite es pensar, hacernos preguntas, ¿no? O sea, en esa experiencia tuya de escritura nos invitas a preguntarnos, a hacernos preguntas, sobre todo sobre eso, la construcción de la memoria, ¿no?
la verdad es que lo he disfrutado bastante, eso que nos hagas, que nos permitas esa oportunidad de preguntarnos sobre cómo nos construimos o cómo nos relacionamos con la idea del padre o de la persona que nos falta. La verdad es que está así, pues yo os invito a disfrutarlo también. Sí. Claro, no sé, es que lo que sucede, creo que cuando leemos precisamente pasa esto, ¿no? La lectura va a ser parte de nuestra experiencia vital. Es decir, cuando va pasando la vida, al final es lo que comentaba antes, los lugares y los espacios, pues los lugares y los tiempos desaparecen, ¿no? Y el texto pasa a ser ese lugar y pasa a ser ese tiempo, ¿no? Al final se va a convertir en un texto eso. Bueno, pues me alegro si ha sido así, es decir, si es una novela que te venía de leer y te hace plantearte preguntas y preguntarte, sí, para mí tiene que haber un elemento también lúdico. De hecho, los capítulos son cortitos, creo que se lee rápido, hay algo de esto de ser estable, ¿no? De cuando salen los primeros rayos del sol, callar para seguir contando la historia la noche siguiente, que bueno, se utiliza mucho en series también, es decir, dejar algunos elementos de la trama para el siguiente capítulo y que el capítulo sea muy breve y no sea demasiado denso. De hecho, yo jugaba con la voz, sobre todo con alguna de ellas, con la del niño, que sonara hasta un poco naif. Y que sonara una voz. Bueno, de hecho, creo que hay varias voces que no son muy creíbles. No son muy creíbles en cuanto a que no son narradores fiables. Hay una voz al final que no es un narrador fiable tampoco. La voz del niño puede parecer fiable, pero bueno, a saber, ¿no? La voz de ella pues, también pasa por momentos de inestabilidad. Y en una investigación, al final es un estudio de investigación, tiene que haber una trama mínimamente intrigante. Pero vamos, no sé si te referías a eso o son preguntas más filosóficas. Sí, en eso y también en la parte en la vida de Brian, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? No es la vida de Brian, es la otra película. En el sentido de la vida. Sí. Pues un poco es así que nos invitan, ¿no? a ello. A pensar sobre esas cosas sobre cómo, qué lugar ocupamos además cada uno en distintos lugares, ¿no? A veces nos toca ser hija, a veces nos toca ser hermano, a veces nos toca ser como... Sí, claro, no sé, creo que la novela comienza con un personaje que lo que le ha tocado es ser hija, como dice en algún momento, hija única, de madre única, ¿no? Y luego le toca ser hacer otros roles distintos, ¿no? Le toca ser investigadora, le toca ser casi heroína de acción en algún momento, ¿verdad? O le toca ser, bueno, no sé qué decir para no ver las cosas, ¿no? Pero bueno, sí, va haciendo distintos roles. Es un personaje que evoluciona bastante. De hecho, este personaje de Valeria, con el que yo me siento más identificado, quizá por la cercanía que yo tenía a esa edad, cuando escribí, más o menos se corresponde con una chica de 25 o 26 años, algo así, cuando yo empecé a escribir la novela. Sí. ¿Tu proceso de escritura ha sido igual que la novela un poco fragmentario o ha sido lineal? ¿Cuál ha sido tu proceso? Ha sido muy loco el proceso de escritura. Ha sido muy loco, ha sido un proceso muchas veces exento de un método claro. No sé, ha pasado por distintos momentos. Es decir, yo empecé a escribir la novela cuando me escribí fue la Fundación Antonio Gala, que bueno, si no lo conocéis es un convento que está en Córdoba, pero no es decir, un convento laico, ¿no? Es un convento en el que se realizan residencias artísticas. Ese fue un año crucial para el inicio de la novela. Y pues no lo sé, mira, por poner un par de ejemplos. Yo comencé a escribir, el germen de la novela fue un relato que no está en la novela, pero que se parece mucho al final de la novela. Así comencé a escribir la novela. La novela no tenía ninguna estructura. No había estructura por ningún lado, ¿no? Era como los primeros amores, ¿no? Que son sin esa arquitectura previa. Es una novela sin brújula. Entonces, bueno, eso a lo mejor es positivo para algunas cuestiones, desde luego para mi salud mental fue muy negativo, o para mi tranquilidad.
Claro, ese es el germen de la novela. Pero luego hay un momento en el que, sin llegar a concluir eso, ese relato, por cierto, Antonio Vale le pareció pésimo, no le gustó nada. Hizo bien en decirlo, no estoy criticando a Antonio Vale, tienes que decir eso. que te digan eso quiere decir que puede mejorar la persona, ¿no? Si no, porque, claro, directamente ese relato no lo terminé y comencé a escribir esta voz de niño que está, bueno, en protagonista de un niño que se llama Emiliano Migliozzi también, con un montón de gente que se llama Emiliano Migliozzi. Es un niño que está acompañando a su abuelo en el hospital mientras está bien, ¿no? Está en una agonía y está bien. Yo solo escribí porque hace poco tiempo antes había vivido la muerte de mi abuelo, pero yo ya tenía 23 años, 24, algo así, ¿no? Pero bueno, me había aceptado y para mí fue una forma de encontrar solución a las cosas. Por un lado, tener mi emoción e entender o poder dar una cosa casi a hacer terapia, ¿no? Literatura como terapia, que me horroriza, ¿no? Esa definición, pero bueno, me sirvió para eso. Me sirvió también para la novela, ¿no? Para poner una voz de un... Es decir, yo no lo pensaba así, ¿no? Pero ahora viendo con perspectiva creo que la experiencia me sirvió para estas dos cosas. Como esa voz de una otra edad que vivió unas circunstancias parecidas a las que yo había vivido. Y esa otra edad era un niño, que era el primer ministro. Entonces, bueno, además me sirvió para poder dar algo a Antonio Vara. Tenía que dar un texto escrito, ¿no? A ver si me gustaba más. Y no me acuerdo que me dijo de ese, no, la verdad es pero bueno, sí, o sea, al final yo lo que digo a la conclusión es como... ¿Cuál era la pregunta? La conclusión que llevo es que no todos y todas, a cómo, hasta qué punto maravilloso la vida se entreteje con la propia creación y la propia lectura, ¿no? Y cómo yo queriendo escribir una serie de relatos terminé hablando de mí mismo y de la muerte de mi abuelo y cómo encontrar en la literatura, que creo que lo que hace la novela también, por cierto, cómo encontrar una serie de símbolos o de imágenes o literales, depende de cómo lo trabaje, que sirva para contener ciertas abstracciones, ¿no? Es decir, que cuando aparece un personaje en la novela o aparece una situación, en realidad es la expresión de algo, ¿no? Que a lo que estamos intentando buscar forma. Que era lo que creo que decía Coleridge, pero lo decía a veces sobre Coleridge, que Coleridge escribió unos textos para una conferencia, creo, cuando habla sobre el terror, que la verdad que era eso, ¿no? De terror, cuando habla sobre el horror. Coleridge escribe algo así como si soñamos, tenemos la pesadilla de una esfinge durmiendo en nuestro pecho, no es la esfinge la que engendra el horror, sino el horror el que engendra la esfinge, ¿no? Como la literatura en general lo que hace es dar cuerpo o contener en artefactos estas emociones, estas abstracciones, ¿no? estas ideas. Y no sé. La pregunta había sido si tu proceso había sido fragmentario. Fíjate, la respuesta también ha sido fragmentaria, por lo cual. La respuesta ha sido un ejemplo del proceso creativo y he mandado 10 años. Hay mucho paralelismo en todo. Sí, siempre. Pero bueno, antes nos ha pasado en el taller de poesía que justo, oye, esto no está, bueno, no tiene nada que ver con la novela, pero ha sido fantástico en Rosa y tiene Arsenio, ¿no? Sí. Que empezamos porque yo mando ejercicio cada semana y ellos no habían hecho el ejercicio, pero por supuesto no se tenía la regla que yo había marcado, ¿no? Pero como suelen hacer ellos también. Vale, casi un poco más. Pero es que en los dos poemas había un taburete. Pero el ejercicio no tenía que ver con taburetes. Con una pata. Las semillas de patas que me los cambian. Sí, que si lo somos, Las patas de los taburetes. Sí. ¿Cuántas faltan? ¿Tengo todas? Bueno, pues dame... No sé de qué es ejemplo esto, pero fíjate, creo que queda bien. Oye, que te vamos a hablar, no lo sé. Pablo. Si queréis hacer una ronda de preguntas, pues, o sea, vamos a ir de tiempo porque hemos empezado un poco. Venga, bueno, si queréis hacer alguna más, Mónica o Iñaki, o ya tenéis alguna... Teníamos una cuestión. Esa, la buena está al final, sí.
bueno, no, era una sensación que teníamos porque había un nombre de un museo que será al final. Ah, sí. ¿Cómo se llama ese museo? Pero hay que decirlo, es que voy a buscar para decirlo. El museo de las... El museo Es el museo de las relaciones rotas, ¿no? Yes. Algo así, sí, sí, es un museo. Es como el Boulevard de los Sueños Rotos, ¿no? Bueno, eso. Claro, pero fíjate, hemos encontrado por ahí a Joaquín Sabina, ¿no? Que dice lo del Boulevard de los Sueños Rotos, y luego hay una frase, hay una canción que dice: en Comara comprendí que al lugar donde he sido feliz no debías tratar de volver, ¿no? Claro. Entonces es como todo otra vez, otra vuelta más. Claro, a mí me gusta mucho un verso de Vázquez Montalbán que dice, como dice, aunque sepa los caminos nunca llegaré a ese lugar del que no quiera regresar. Es como, pues lo mismo, ¿no? Que lo mejor es no llegar, ¿verdad? Porque si llegas que te va a querer ir ahí seguro. Ese lugar del que nunca quiera regresar no existe. O luego también, que había una de, bueno, por lo de la web Museo de las Naciones, existe de verdad ese museo, ¿eh? Está en la parte alta de Zagreb. ¿En Zagreb? En Zagreb. Si habéis estado alguna vez en Zagreb, está ahí muy cerquita de la famosa, sé que una iglesia, ¿no? Imagino, una típica de, bueno, una conocida, pero Es donde van como un mosaico gótico. Es donde van los candados de los puentes. Bueno, puedes subir el funicular y está por allí, y es muy ñoño, el museo. No es apto para diabético. Es un museo sobre objetos de gente que lo ha dejado, y muchas veces en circunstancias súper dramáticas. Entonces, bueno, ahí aparecen algunos que son reales, ¿eh? Y luego aparece, y no sé por qué tomé esa decisión de terminar con eso. Hay parejas que cuando lo dejan, ¿sí? llevan ahí sus cosas. Lo lleva una de las partes de la pareja, normalmente. Claro, que se siente peor. No está consensuado, sí. Pero bueno, lo que iba a decir, ¿no? Que al final creo que la novela no queda ñoño, porque se vuelve metaliteraria, entonces acá, bueno, que no lo voy a destripar, pero léelo, a ver qué pasa en ese museo. Hay un objeto en ese museo, ¿qué objeto será? Aparece en algún momento. Sí. Y mira, justo hablando de esto de las historias de los relatos, hay otra cita que me encanta, y que esto, claro, que me podía haber ahorrado de tachar de decir esta cita de los que montan yo creo, y nos vemos a casa antes, o nos vamos el libro y ya está. Que es de Asbury, no recuerdo de qué poema de Asbury es, pero es, aunque nos lo habíamos inventado todo, podría volver a pasarnos de nuevo. Y si queréis con eso abrimos la ronda de preguntas. ¿Alguien quiere saber algo? ¿O no saber algo? David. Sí, yo quiero preguntarte por un elemento diferenciador de este relato respecto a los cientos de novelas que me he leído en los últimos 3 años. Es la voz, las voces que hay en esta novela y el desquiciamiento que me ha provocado la cuarta voz. Muy bien. La primera es muy fácil porque es la de Valeria, es la narradora. La última no digas de quién es. ¿Qué? Que la última voz no digas de quién es. No, es que en mi movida el 80% de lo que voy a decir pasa sobre la cuarta voz. Pero no le identifique. Es que no puedo entender, es que si No, me dejas te lo cuento. Sí, pero digo que no hagas spoiler. No, es que no puedo hacer spoiler porque no sé la respuesta a la pregunta que todavía no te he hecho. ¿Me explico? Ya. La primera cosa muy fácil es Valeria, la narradora, que para mí no es la protagonista de la historia. La segunda voz es la de Giuliano Migliozzi, el padre de Valeria. Para mí este sí es el auténtico protagonista de la historia. La tercera voz es lo que yo interpreto como el discurso interior de Valeria, a modo de flujo de conciencia de la narradora, y diferenciado formalmente del resto de párrafos porque van en cursiva. Vale. Y la cuarta voz es la que me ha tenido la cabeza loca desde hace 15 días que me leí. Pero no digas el nombre de la voz. No, si es que no puedo decirlo, es que no lo sé. Y si lo sabes. Y la cosa es... No. Vale, dime. No me está dejando hablar. Cosa curiosa. Aparece al final del capítulo 31, página 118, y empieza así. Esta voz. De repente, suelta. La historia de Gabriela, un discurso reaccionario, una anunciación de las pérdidas. No es del cuaderno de Giuliano, esto lo apunto 18 veces en el texto. Y para caracterizar esta voz y descubrir su origen, lo primero que hago es eso, no es del cuaderno de Giuliano. Entonces me empiezo a hacer preguntas, me hago 8 preguntas. ¿Es Olinka? ¿Giuliano es aquí una niña? ¿Es la voz de Valeria?
Sí, ¿en qué época? Y si es su voz, es más interior todavía que los párrafos en cursiva. Es la voz de Valeria en el tiempo presente, la de las primeras partes de los capítulos anteriores. ¿Es esa voz o es no? ¿Es Valeria niña? Entonces esta voz solo me ha generado preguntas, no tengo respuestas, y mi pregunta ya me ha dicho que no me la vas a contestar. ¿De quién es esta voz? Sí. Yo es que creo que ese es uno de esos momentos en los que precisamente nos invita a rellenar el hueco. Yo tengo mi propia movida, Claro, pero es mía solo. Pero claro, no quiero compartirla con el autor. no, pues está guay, pero creo que la respuesta está más en ti que en él. A mí me generan muchos momentos esa relación, que hay momentos en los que soy yo el que tiene que poner lo que falta. Claro, a mí no me mola. Porque esta voz va de la página 118 a la 154, son 37 páginas, el 18% de este texto lleva la voz dentro. David, bueno, es que yo que reflexionar sobre eso me supone decirte cosas que aparecen luego, si quieres lo hablamos. Vale. Lo hablamos después. Pero bueno, también hay muchas voces. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, es una pregunta tomando el hilo de algo que decía Pablo en la presentación, el tema de la poesía a la narrativa, ¿no? Cuando pasa eso, una pregunta muy de taller. ¿Cuánto es de disciplinable la escritura, lo que decías, bajar al suelo la escritura de poesía y cuánto la de narrativa? Y un poco poner en relación las dos. Me refiero a la posibilidad de decir, me pongo de 9 a 10 con una y con otra. ¿Tu experiencia respecto a eso? Por mi experiencia, y que no sé si es una experiencia demasiado personal o digo limitada a la mía, porque me imagino que suele ser así. Bueno, no sé si alguien aquí tiene una oficina para la poesía. Yo creo que no. Sí, mi experiencia es que narrativa sí me puedo establecer un horario y no sé, o a veces lo consigo ser riguroso y cumplidor. Y con la poesía no me pasa eso. Y con la narrativa, y ahora estoy escribiendo narrativa de hace unos años con cierta frecuencia y puedo ponerme 5 horas al día. A lo mejor esas 5 horas solo escribo un email y el resto estoy leyendo, tomando notas. Pero con la poesía me parece muy difícil. Quizás en fases de corrección, ¿no? En fases de lectura que alimenten los propios textos. Para crear sin más directorios de, no sé, lo que sea, ¿no? O hacer ejercicio de taller. Y si acaso la disciplina puede llevarse al taller. Bueno, no sé cómo vivís cuando os mandamos algún ejercicio para casa, pero bueno, hay una imposición ahí que tampoco se siente natural, ¿no? Eso es también para practicar, no para escribir y dibujar recursos. Pero claro, si tuvierais alguna selección de los poemas que creéis que merecen la pena o que los habéis vivido como personal, ¿no? Los que estoy más satisfechas, se quedarían muy pocos a lo largo del curso. Entonces, bueno, quizás por eso también estoy escribiendo más narrativa, porque tengo esa necesidad de dedicar más tiempo a la escritura y por la poesía es difícil. Por un lado, la poesía, ¿no? Porque no te exige eso y puedes tomar notas en momentos muy fugaces, pero claro, si lo que te interesa es tener una experiencia de una hora contundente al día escribiendo, creo que es a lo mejor la narrativa o el ensayo, ¿no? O hacer la prosa. ¿Verdad? Bueno, no sé, o teatro, a lo mejor. No sé, pero luego la poesía, decía Antonio Mora, que es una madre exigente. También escribir narrativa entienda un poco el motor de la poesía, ¿no? También. Sí, sin duda. Y yo creo que, claro, yo muchas veces creo que hay más poesía en narrativa, en libros de narrativa que en libros de poesía. Y en el libro de poesía luego mucha narrativa. Yo también sentía eso, de cuando escribía poesía estaba contando historias que necesitaba más desarrollo. Y por continuar este tema, el pasarte, bueno, has dicho que llevan bastante tiempo trabajando en la novela, así que lo de pasarse a narrativa no es algo repentino, pero ¿decides escribir la novela o por apetencia, porque te apetecía probar, experimentar este género, porque había una historia, unos temas que querías contar que te parecían que necesitaban el formato narrativo? O sea, ¿venía la necesidad de repente escribir narrativa o era más por experimentar? Sí, es decir, para mí se parece mucho, luego el proceso no se dice diferenciar, pero quizá la diferencia sea que... ¿Se escucha? No,
Quizá la diferencia sea que en poesía nos interesa crear una voz y darle vuelo, al menos a mí, darle vuelo a esa voz. Y en narrativa ya una trama, ya una anécdota, algo, un motivo que yo quiera desarrollar. Y en este caso tenía cosas que contar. Claro, yo no quería tampoco estar pendiente de cómo utilizaba cada palabra, ¿no? De ese peso que para mí tiene el lenguaje en poesía. Muchas gracias, es un placer escucharos, súper sugerente las líneas que habéis lanzado, y yo tengo una petición, que si nos leeríais un fragmento para escuchar cómo suena. Sí, que leemos el principio, a lo mejor. ¿O tenéis apuntado algo nuevo? Bueno, Mónica, que Mónica lo ha trabajado muchísimo en el texto. Me gusta mucho. Como que no son gratuitos los colores, ¿no? A mí me gusta mucho eso, que además creo que condensas precisamente todas esas preguntas y líneas que te decía acerca de ti. Sí, vale. A ver. Si parece, No, solo a... Sí, luego si quieres. si parece, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero aprovechamos para dejar el fragmento como hacemos siempre así de cierre. Aprovecho también para anunciar que como estamos aquí en casa y entre amigos, pues bueno, luego tenemos como de celebración Fanta, patatas, aceitunas, Fantas de vino, Fanta de uva, y que os esperamos todos fuera, pero si alguien quiere hacer una pregunta antes de que lea y cerramos Yo el tenía acto. una pregunta, Alberto, yo no la he leído, pero bueno, leyendo un poco como la sinopsis y tal, se habla un poco del tema de la identidad, ¿no? Entonces, hace poco vi una obra de teatro donde también la autora, bueno, pues trata el tema de la identidad, el tema de la familia y demás. Entonces, a mí me da la impresión de que ahora se convergen una serie de obras donde aparece este tema, ¿no? Pero este tema, ¿en ti aparece ahora o aparece cuando tienes 23 años? Porque hace 23 años, o sea, ya ha llovido, ¿no? O sea, que no... Sí, me quiero decir, es verdad, ya ha llovido. Es un tema que surge ahora, ¿no? Como la búsqueda de identidad, la búsqueda del origen. O sea, creo que lo hay en obra de teatro, yo he estado viendo obras que trabajan este tema y demás, pero me llama la atención, yo pensé que era un proyecto de hace 2 años, no pensé que lo hubieras iniciado con 23 años, ¿no? Entonces... Yo la terminé hace 7 años más o menos. Sí. Bueno, sí, ha llovido, la verdad. Claro. Bueno, es uno de los temas universales que siempre están ahí. De hecho, hace poco he terminado una segunda novela y más o menos trata de que voy a estar escribiendo la misma novela con distintos nombres de distintas maneras. Creo que todo lo que quede bien. Y claro, si está muy de moda o no, pero no lo sé. Eso tenemos que hablar un día, si es especialmente un tema que se esté tratando mucho, pero me parece como... No, me parece un tema universal, de siempre. Claro, relación en torno a los 23, 24, crisis económica, pues a lo mejor mi generación, la generación millennial, con todas las generaciones en su momento tuvimos una crisis de identidad. Mira la gente como si fuera millennials, no sé qué. Sí, además es que estamos en crisis permanente, que digo poesía, ¿no? Yo siento algo así a todos los poetas. Pero no sé si es un tema, la verdad, actual, ¿no? Entonces me preguntas que es un tema que está limitado a la actualidad o que se trabaja ahora especialmente. Y ese tema, o sea, porque a lo mejor para ti es algo como muy universal o como algo muy natural, ¿no? Pero a mí me sorprende a veces, o sea, que la trama de una novela tenga que ver con la búsqueda de una identidad, o sea, que hay otras temáticas también, ¿no? Sí, a lo mejor decir que el tema de identidad es una formulación demasiado abstracta, porque es una investigación sobre dónde está mi padre. Que por cierto, esto es otra cuestión, el padre siempre aparece en la literatura o ha desaparecido o ojalá desapareciera, ¿no? Esto es para mirarlo. Pero sí hay otras temáticas, sí. Bueno, es decir, lo de la identidad creo que es una cosa que me interesa a mí y que puede que esté presente, pero quizás sea más el relato biográfico o algo así. Aunque es algo mucho más terrenal que hablar de identidad.
A ver qué felicidad. Leo, y nos vamos al libro. Oye, Crisis Permanente me parece un nombre muy bueno para un grupo así de... Crisis Permanente, para un grupo de rock o algo así, está mal. Apúntatelo para... Bueno, cuando la narrativa saltes a la música. Seguro que hay alguien que está viendo en YouTube y... Ah, claro, Vale, y aquí no os puedo decir nada, ¿no? ¿Qué página es? En la 191, día 5. Y termino aquí. Pero vamos luego sí que terminar. No, vale. Comienza con esta Es que presentación. con ese truco de repente dije, Eureka. Me pasó Sí, lo de Arquímedes. Justo con esta página. Pues a lo mejor debería de otra cosa. No, pero con mis movidas personales. Yo creo que te gustó. Claro, o sea, guapo, que creo que. Como que se reunía toda. Sí, toda esa reflexión que he hecho un poco al principio sobre cómo hay distintas maneras a lo largo de la historia de la humanidad, hay distintas concepciones sobre el tiempo, pues, y que actualmente están haciendo una tercera manera de entender. Bueno, seguramente hay más maneras de concebir el tiempo, pero bueno, las que dominan son, aquí en Occidente son la griega y la hebrea. Y ahí, pues, de repente condensas, creo que se encuentran las tres de alguna manera. Vale. Lo ha dicho Iñaki. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Preguntó Lincoln, y esa pregunta hizo saltar todas las alarmas. ¿Cómo se le ocurrió emplear una fórmula rutinaria después de todos aquellos años separados? Esto es lo que aún no comprende nuestro supuesto padre, y opina que esta cuestión tan simple era la cúspide de una pirámide enterrada milenios atrás. Una manera de invitarlo a imaginar la inmensa tumba subterránea en la que se haya transformado su amor. Los cráteres secos de la infancia y la juventud, sostiene Giuliano. Giuliano tuvo la certeza de que las cosas no estaban marchando como él había esperado que marchasen. Le quedaba al menos el consuelo de que Olinka tal vez hubiera decidido hacer como si nunca se hubiese despedido. Confiesa Giuliano que le extrañó que no le plantease otros interrogantes, por ejemplo, ¿de dónde vienes? ¿En qué país has estado? ¿Me has echado de menos? No solo le extrañó, sino que le fastidió. Él estaba dispuesto a responder sin vacilar, incluso a entregarle el manuscrito de su célebre obra, Llegarás a la Mara, para que la leyera. Quería que ella supiera todo lo que había